Venimos hablando en esta saga de cómo los mafiosos, aprovechando la complicidad o la ineptitud de las autoridades, se iban infiltrando en todo ámbito conocido para mover sus obscenas cantidades de dinero sucio y poder lavarlos a la vista de todo el mundo. Sin embargo, en el video de hoy veremos cómo se infiltraron en el mismísimo Vaticano. Pero para poder verlo, hagamos un poco de historia. Hace unos años atrás se filtraron documentos clasificados del Vaticano. Por eso hoy veremos cómo el Banco Ambrosiano lavaba dinero de Dios. En esta filtración de documentos reveló que el Instituto para las Obras de la Religión, por sus siglas IOR, estaba cumpliendo una función un poquitín distinta a la que se propusieron sus fundadores. Luego de que esta delicada información que se llegó a llamar el Vatileaks, la prensa italiana catalogó al Instituto para las Obras de Religión como una enorme lavadora de dinero, que permitió a los mafiosos abrir cuentas secretas para mover sus fondos ilegales con total discreción. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que un ente creado para la caridad y el buen uso de los fondos, que no eran de ellos, ni de capitales privados, sino que eran fondos de las donaciones de los feligreses, terminaron mezclándose con el dinero manchado de sangre de la mafia? Aquí entra en escena el tan mentado Banco Ambrosiano, un banco italiano fundado en 1896 y que se derrumbó estrepitosamente en 1982. En el centro del fracaso de este banco estaban su presidente, Roberto Calvi, el también presidente del Banco del Vaticano, por lo tanto accionista mayoritario de la banca católica del Véneto. Pero este no fue el primer contacto entre la religión católica y los mafiosos, pues se dice que la mafia se incrustó en la expansión de la Democracia Cristiana, partido que desde mediados de los años 50 estaba creando una nueva y poderosa clientela electoral. Al parecer, la mafia insuflaba sus dinerillos para sustentar la colonización por el partido de todos los cargos posibles en el gobierno, en los entes públicos y en las empresas nacionalizadas. La corrupción se extendía hacia todas las esferas de la península, principalmente a través de la construcción y de las obras públicas. Por ello, la infiltración de la mafia no era nueva. Sin embargo, en este caso se estaban metiendo con los fondos que los feligreses donaban inocentemente para sustentar la estructura visible de su fe. Sin embargo, la falta de escrúpulos de algunos altos cargos católicos permitió la malversación de los fondos y la mezcla con dineros provenientes del AMPA. De hecho, quedaron en la memoria nombres célebres mezclados con este escándalo. Por ejemplo, Paul Marcinkus, algunos cardenales, obispos y prelados de alto rango de la Iglesia Católica. También Michele Sindona, empresario y banquero siciliano famoso por sus contactos con la mafia, y que dio entrada a la logia masónica también en este negociado. Pero no fueron los únicos que se aprovecharon de este revoltijo. También hubo miembros pertenecientes a la banca, a la política, al periodismo, a la judicatura, a las Fuerzas Armadas. Todo el mundo metía mano en las arcas del Vaticano. Pero sigamos de cerca las acciones del presidente del Banco Ambrosiano. Este señor, por llamarlo de alguna manera, Roberto Calvi, se entusiasmó con lo de hacer crecer los fondos del banco y comenzó a crear un sinnúmero de compañías extranjeras, por ejemplo en las Bahamas y Sudamérica, pero no con fines muy legales que digamos. Y por si esto no le bastaba al muchacho, creó además, para facilitar sus ilícitos, una filial llamada Banco Ambrosiano Andino, con sede en Lima, Perú. Allí había dineros con intereses controlados en la banca católica de Véneto, en Crédito Varesino y la banca de Gotardo. Quizás alguien diga, y bueno, ¿qué tiene de malo abrir una sucursal del Ambrosiano aquí en América? Bueno, el problema
era que al parecer el banco se hacía préstamos a sí mismo, y cuando el dinero entraba en el sistema bancario era lavado para darle distintos fines, por lo cual el origen de esos fondos era muy sospechoso e incierto. Por ejemplo, se cree que se usaba el dinero para financiar grupos subversivos y levantamientos armados, como por ejemplo los fondos para los partidos políticos en Italia y la dictadura de Somoza en Nicaragua, así como también financiaban a su oposición sandinista. Aquí no se discriminaba, todos podían ser clientes. Hay también rumores de que se proporcionó dinero para el movimiento Solidaridad en Polonia y que este fue financiado por el Banco del Vaticano. Calvi, presidente del Ambrosiano, utilizó su compleja red de bancos y compañías fantasmas de ultramar para mover dinero desde Italia, para inflar precios y especulaciones, así como también gastaba enormes cantidades de dinero en asegurar esos préstamos sin tener garantía. En 1978 el Banco de Italia comenzó una investigación sobre el Banco Ambrosiano. Sin embargo, al poco tiempo un grupo de derecha terrorista mató al magistrado de Milán que investigaba el caso. En 1981 la policía llevó a cabo una redada en la oficina del mismísimo Roberto Calvi. Calvi fue encarcelado, puesto a juicio y condenado a 4 años de cárcel solamente por malversación. Sin embargo, fue puesto en libertad y mantuvo su lugar en el banco, o sea, siguió siendo presidente del banco. Con el tiempo, Carlo de Benedetti de Olivetti compró el banco y se nombró a sí mismo vicepresidente, solo para dejar el puesto 2 meses más tarde, después de recibir amenazas de la mafia. Su reemplazo, un empleado veterano llamado Roberto Rossone, fue herido en un tiroteo también encargado por la mafia. Ahora surge la pregunta, ¿por qué tanto interés de la mafia en que el Banco del Vaticano no se saneara? Bueno, miren lo que pasó. En 1982 se hizo otra inspección en el Ambrosiano porque la cosa no olía precisamente a rosas. Se descubrió que el banco no podía explicar la procedencia de 1.287 millones de dólares. Ya sé que estarán pensando, pero qué desconfiados. A ver, levante la mano al que nunca se le hayan olvidado 1.200 millones de dólares por allí en un bolsillo y uno no se da cuenta que los tiene. Obviamente nos pasa a cualquiera, ¿verdad? Probablemente esta gente perdió esos 1.200 millones y bueno, se les fue el rastro. Cuando le pidieron explicaciones al presidente del Ambrosiano, o sea, nuestro amigo Calvi, este dijo: ya vengo, compro cigarrillos y vuelvo a explicarles qué pasó con ese dinerito. Entonces Calvi, que estaba más sucio que palo de gallinero, huyó del país con un pasaporte falso. Y entonces el Banco de Italia asumió el control del Ambrosiano. Todos estos movimientos trajo muchísimas consecuencias. La secretaria personal de Calvi dejó una nota de denuncia contando todos los chanchullos del banco y responsabilizando al propio Calvi. Luego saltó desde su ventana en la oficina y murió. Al mismísimo Calvi no le iría mucho mejor, pues fue encontrado colgado del puente Blackfriars en Londres el 18 de junio de ese año. Muchos atribuyen su muerte a un ajuste de cuentas por parte de la mafia porque les faltaba dinero. Sin embargo, algunos periodistas dicen que eso es solo un vuelto para los mafiosos y que liquidaron a Calvi, pues tenían miedo que si lo atrapaban, le daría a las autoridades información sobre el modo como los mafiosos lavaban el dinero, y eso hubiera significado una pérdida mayor aún para ellos. Durante julio de 1982 los fondos en el extranjero fueron cortados, conduciendo al derrumbe del banco. Sin embargo, no es todo tan fácil, pues ¿y ahora quién se hacía cargo de los fondos e inversiones que se habían perdido por los desfalcos en el Ambrosiano? Entre los papeles del banco, cuando se hacía la investigación, se encontró una carta de conformidad, donde la institución Orden para las Obras de la Religión,
creada por el Vaticano, la cual, se las mencioné al principio, garantizaba en esa carta todas las operaciones del Banco Ambrosiano, por lo cual el Vaticano tuvo que poner de su bolsillo cientos de millones de dólares por la malversación de los mafiosos. Así, de esta manera, se gestó uno de los mayores escándalos de la historia bancaria, donde se vio claramente la connivencia entre altos cargos del Vaticano con la mafia siciliana, lo cual, sumado al manejo poco claro de los fondos de este banco, terminó sirviendo de una gigantesca lavadora de dinero que aprovecharon muy bien los mafiosos. Así llegamos al final de un video más. Si les gustó, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Síguenos en las redes sociales del canal, que te las dejaré allí en la descripción. Sin más, me despido hasta el próximo video y muchas gracias.